siempre visitarnos, descubran Puerto Rico, vivan como boricuas y allí con mucho gusto los estaremos esperando con los brazos abiertos. Hola, 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 saludos. Saludos a todos de parte de Susana y yo, Carmen Olmo. Saludos, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Pues muy bien, muchas gracias. Viviendo una vez más esa nueva transmisión de nuestro programa Hispano Pop, muy contenta y pues aquí estamos para dar a conocer una historia más, pero esta es una historia bien importante para todos. Muy bien, muy bien, bien. Bueno, pues aquí seguimos una vez más conectando y visibilizando hispanos haciendo cosas maravillosas en el mundo. Así que ya llevamos como añito y medio, ¿verdad? Ya casi, casi. Ya casi, sí, así es. Ya tenemos bastante tiempecito y pues muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, por visitar nuestro sitio web hispanopop.com y por suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pues muy agradecidas, realmente hemos tenido grandes historias, grandes personas que han estado aquí en el programa compartiendo sus experiencias y como siempre decimos, en busca de hispanos, haciendo la diferencia en el mundo. Y bueno, pues aquí estamos, Carmen, una vez más. Saben que en hispanopop.com primero pueden ver todas las entrevistas que hemos tenido y también si conoces a algún hispano haciendo algo impactando otras vidas o haciendo algo joven, no importa la edad, envíanos la información ahí para entonces conocerle y pues posiblemente para buscarlo y hacerle una entrevista. Es correcto. Pero ¿qué te parece, Carmen, si antes de traer a nuestro invitado a plataforma a la sala, le damos un saludo a nuestros patrocinadores? Seguro que sí, vamos allá. Agradecemos la confianza depositada en nuestro programa Hispano Pop a nuestros patrocinadores. Solferino Native Dry Gin. Su creador y destilador Cristian Taraborelli nos presenta la primera y única ginebra artesanal 100% hecha en el estado de Quintana Roo. Fabricada en Solferino, un pueblito caribeño de la península de Yucatán. El secreto de su sabor se encuentra en los botánicos locales que la hace inigualable. De la selva para el mundo. Visita su sitio web ginsolferino.com. Fortress Nutrition Equipment. Fabricantes de equipo fitness. Empresa en Cancún dedicada al mundo de la salud. Venta de suplementos alimenticios para deportistas y ropa. Fortress fabrica cualquier equipo de gimnasio sobre pedido y medidas especiales. Rack plegable, banco multiposiciones, prensa 45 grados, jaula multifuncional y más. Pregunta sin compromiso. Enviando un mensaje en Facebook @fortressmx. La Brecha Dorada. International Magazine, creada en República Dominicana. Es una revista digital y también impresa de circulación exclusiva para la isla dominicana en los principales puntos turísticos. Con un grandioso equipo de editores y columnistas internacionales podrás encontrar cada mes temas sobre gastronomía, cultura, arte, turismo, entre otras cosas. Visita su sitio web, labrechadorada.com. Para publicidad en la revista, envía un correo a contacto@labrechadorada.com. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Así es, a nuestros patrocinadores. Carmen, en el marco de este día de hoy, del día 22 de mayo, que nos encontramos en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, es bien importante hacer énfasis en este tema que es, pues, uno de los temas más importantes que hay que tocar a nivel global sobre todo lo que está pasando con el clima y con todos nuestros recursos naturales. Y va muy de acuerdo con el tema que se va a tocar hoy en nuestro programa de Hispano Pop.
literalmente, sabes que lo vi esta mañana y dije, no es casualidad, es causalidad que hoy sea ese día y tengamos a quien vamos a tener hoy. Así que, antes que nada, yo quiero compartir rapidito un video, pero es para que vean, normalmente las marcas y las empresas, ¿verdad? Y me imagino que tú has escuchado que mucha gente, ¿verdad? Y quiere, yo quiero con lo que estoy haciendo cambiar el mundo y queremos cambiar el mundo y, ¿verdad? Del dicho al trecho del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Y a veces es difícil porque uno no sabe cómo. Yo cuando conocí los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue como que esto facilita el yo poder identificar cómo yo puedo aportar, y a veces uno piensa que aportando localmente no impacta globalmente, pero quiero que vean un video que les va a mostrar este movimiento, ¿verdad? O por decirlo de una manera, o este plan donde muchas celebridades y todos se han unido para llevar la voz, y quien tenemos hoy nos va a explicar a todos los hispanos cómo unirnos a eso. Vamos a ver el video. Vamos. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone. everywhere. With no one left behind. We will live in a world Where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one Goes hungry. where no one wakes in the morning Asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die of diseases we know how to cure. and where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. And education gives us the knowledge And skills. For a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. we cannot succeed if half the world is headed down. we will live in a world Where all people can get clean water. And proper toilets at home, at school and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone, heat, light. and power for the whole planet. without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper A new wealth. Leads to decent jobs For everyone. and we will live in a world where our industry Our infrastructure and our Best innovations. Are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world Where prejudices and extremes of inequality are defeated inside our countries and between different countries. where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back from climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. will restore and protect Life on land. The forests, Animals, The earth itself. With peace between and inside countries. where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. where all countries and we their people Work together. partnerships of all kinds. to make these goals a reality. These are the United Nations global goals. for sustainable development. Let's get to work. Ahí está. Ese es el plan global, ¿verdad? Llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues voy a presentar, ¿verdad?, a quien tenemos hoy, que lo conocí hace, no me acuerdo el año, pero yo creo que van como unos 4 años, 5 años, no estoy segura, más o menos por ahí. Cuando yo empecé a hacer que tú lo conoces, aquí en Puerto Rico, lo llamado el Festival del Día Internacional de la Felicidad, nombrado por las Naciones Unidas. Y el primer año es como que me dijeron, mira, envíale allá a las Naciones Unidas para ver si hay, para que sepan qué se está haciendo, tener más información, pero no,
Y yo creo que alguien me mandó un email, lo enviamos, pero nada. Y después una maestra, Magali, que hice una amistad bien chévere, me escribió y me dice, mira, aquí hay una oficina, escríbele a Ricardo. Yo, en serio, que aquí hay una oficina, le escribí, ahí lo conocí con el objetivo, y Ricardo Arzuaga, que es el director ejecutivo de la Asociación de Naciones Unidas aquí en Puerto Rico, pues conocí un ser maravilloso, una persona súper cool, bien chévere, haciendo cosas maravillosas, y él nos va a explicar todo sobre este plan global para lograr de un mundo de paz, felicidad, cero hambre, con todas las cosas que están sucediendo. Así que vamos a conocerlo. Así que bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Carmen, Susana, por esta invitación a este gran programa de Hispano Pop. O sea que un placer estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por tu amable nota, Carmen, que la verdad que lo mismo pienso de ti. Pienso que la gente se conecta en momentos en su vida donde se pueden añadir valor mutuo. Y eso entiendo que es lo que hemos hecho, y por eso es un placer ahora estar con Susana y conocerla, porque estoy seguro que vamos a hacer lo propio de cara al futuro. Claro que y gracias por estar aquí. Muchas gracias, bienvenido y un placer conocerte. Es un honor tenerte con nosotras en el programa de Hispano Pop. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues mira, Ricardo, antes que nada quisiéramos nosotras comenzar el programa con algo que es muy tradicional para nuestra audiencia. A nuestra audiencia les gusta mucho conocer acerca de nuestros invitados y queremos empezar por esa parte contigo. ¿Qué nos quisieras compartir acerca de quién es Ricardo Arzuaga? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Cualquier, no sé, experiencia o algo que quieras compartir con todos nosotros para conocer un poquito más de la persona. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, pues les puedo contar, yo nací en el 1970, o sea que cuando estaba mencionando ahorita la diferente audiencia que tienen, a veces jóvenes y no tan jóvenes, yo caigo en la última. Ya tengo 53, o sea que nací en San Juan, en Puerto Rico, y desde entonces tuve el placer de tener una familia que definitivamente había amor, lo cual es algo tan importante para todos los seres humanos. No importa cómo se manifieste ese amor, todos necesitamos en nuestros años iniciales, en nuestra infancia, pues ese apoyo que entonces tiende a repercutir, a tener un impacto en lo que va a ser la vida de ese ser humano cuando se convierta en adulto. O sea que lo primero que agradezco es haber tenido eso en el núcleo familiar. Somos 5 hermanos, yo tengo 4 hermanas mayores y yo siendo el menor, o sea que ya saben también la dinámica familiar de esa naturaleza, pero me agradó muchísimo tener esa perspectiva también de mujeres en mi vida, porque pienso que me han ayudado también como ser humano eventualmente en el resto de mi vida. O sea que estudié aquí en Puerto Rico y tuve la oportunidad de cursar estudios universitarios en Bentley University, en Waltham, Massachusetts, que es una universidad particularmente de negocio. Yo fui a estudiar administración de empresas allí, y algo que me ocurrió mientras estaba allí es que estuve expuesto por vez primera a la Organización de Naciones Unidas. O sea que eso definitivamente cambió mi vida, porque eran unos viajes estudiantiles que se coordinaban en el marco de un programa educativo que se llama el Programa Modelo de las Naciones Unidas. Es un programa muy conocido donde mucha gente, incluyendo desde el secretario general hasta guardias de seguridad de Naciones Unidas, han pasado por ese programa, sea en sus años de primaria o secundaria o en sus años universitarios. Ese programa consta de simulaciones estudiantiles donde los estudiantes asumen el rol de embajadoras y embajadores ante Naciones Unidas y discuten los mismos tópicos que se
están discutiendo en el organismo internacional. O sea que nos brindó una perspectiva bien amplia al visitar el edificio de Naciones Unidas, que te tengo que decir, la primera vez que yo estuve allí en Naciones Unidas, yo recuerdo haberle dicho a mi moderador de universidad, le dije en ese momento, le dije, por el resto de mi vida, yo voy a estar haciendo algo relacionado con esta organización internacional. Fue tan impactante el ver la diversidad de cultura, todos los idiomas que uno escucha mientras estás meramente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y los problemas tan complejos y tan importantes que allí se atienden. O sea que este es el primer preludio que te puedo dar relativamente rápido de vida inicial aquí en Puerto Rico, cómo paso a estudiar a Estados Unidos, el impacto que tuvo Naciones Unidas, el cambio en mis estudios y termino diciéndote que en cuarto año, cuando estaba en mi último año, estaba en una conferencia modelo de Naciones Unidas en el Cairo, en Egipto, y fue en esa conferencia donde la Asociación de Naciones Unidas de Estados Unidos me hizo el acercamiento si quería comenzar un capítulo aquí en Puerto Rico, lo cual entonces marca mi historia por los próximos 25 años. Muchas gracias, Ricardo. Digo, no te nos adelantes mucho porque todavía nos falta unas preguntas muy importantes. ¿Y qué no te gusta, Ricardo? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? Bueno, el no ejecutar. Para mí es bien importante la ejecución. El meramente uno hablar a veces por hablar o hablando cuando no se tienen unos cimientos que te permitan esa parte de poder ejecutar es algo que no me gusta. O sea que no me considero obsesivo compulsivo, pero sí para mí es importante que si comienzo algo, llevarlo hacia su culminación o por lo menos haber hecho todo el andamiaje necesario para darle las mayores probabilidades que lo que comience se pueda ejecutar. Y qué importante eso para los objetivos. Bueno, para los objetivos o para cualquier que te plantees en tu vida. O sea que lo hago en términos generales, pero es muy atinado al tópico de los objetivos de desarrollo sostenible. Claro. Nos estabas comentando entonces que durante tu trayectoria pues estudiantil fue que diste y llegaste a ese recinto maravilloso de las Naciones Unidas en Nueva York. Te marcó tu vida. ¿Y qué siguió entonces después? ¿Cómo te involucraste ya de lleno hasta lo que hoy día conocemos en tu profesión y por lo cual estamos en este momento reunidas aquí contigo en una USA y Puerto Rico? ¿Cómo fue que se dio todo esto, Ricardo? Bueno, pues como te mencioné, esa última conferencia a la cual asistí, esa conferencia de modelo de Naciones Unidas, ya era mi último año en universidad. O sea que la entidad que coordinaba estas conferencias en Estados Unidos y algunas alrededor del mundo se llama la Asociación de Naciones Unidas de Estados Unidos, o por su sigla UNA-USA. Es importante darle un contexto a la audiencia de que dentro del sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil creó una organización internacional para apoyar el trabajo de la Organización de Naciones Unidas alrededor del mundo. Esta entidad se llama la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas, o FAMANU, sigla en español, o WORFUNA, World Federation of United Nations Associations. O sea que esa entidad dentro de Naciones Unidas es la sombrilla de muchas asociaciones de Naciones Unidas que hay alrededor del mundo. Muchas de ellas en América Latina y en el Caribe también, que eventualmente les voy a dar unos ejemplos concretos. O sea que cuando ellos me hacen el acercamiento, pues les dije definitivamente que me interesaba, que era algo que había compartido previamente y había tomado la decisión de trabajar de alguna manera u otra con Naciones Unidas.
lo rígido que puede ser trabajar en Naciones Unidas en representación de tu gobierno o en el caso nuestro, en el gobierno de Estados Unidos, pues es un poco limitante en el sentido de que te tienes que enfocar con un tópico en particular y tienes que estar pues en una burocracia en particular dentro de Naciones Unidas. Naciones Unidas no está exenta a tener burocracia. O sea que pensé que la sociedad civil trabajando fuera del organismo, pero atado a él al mismo tiempo, me daba la mayor flexibilidad de poder hacer diferentes proyectos en nuestra región, pero también en Puerto Rico. O sea que por eso inmediatamente les dije que sí. Les dejé saber que era importante en Puerto Rico en particular, ya que como saben, Puerto Rico no es parte de la Organización de Naciones Unidas. Puerto Rico, el estatus político es que somos un estado libre asociado a los Estados Unidos, pero no hemos tenido la independencia para entonces, como otros países de América Latina, ser parte de los 193 estados miembros que componen Naciones Unidas. O sea que lo primero que les dejé saber es, bueno, esto es importante que nosotros estemos en un ambiente académico. Aquí nosotros no estamos para empujar ninguna ideología. Queremos que Puerto Rico, no importa cuál sea su futuro, entendemos que es importante la internacionalización de nuestra isla, el que tengamos nuestras antenas y nuestros radares, no solamente lo que ocurre en nuestro archipiélago, sino qué ocurre en nuestra región, qué ocurre en América Latina y un poco más grande, qué ocurre en el planeta completo. O sea que esa fue mi decisión particular de ser parte de esta organización y comenzarla en Puerto Rico. Tuvimos que pasar como cualquier otra pequeña o mediana empresa por todo el proceso de incorporación, el formar una junta de directores, un consejo asesor también, que era importante para nosotros tener personas que también tuvieran conexiones internacionales, además de en Puerto Rico. Entonces comenzar a trazar una ruta. Te dejo saber bien rápido que la primera actividad que hicimos se incorporó en el 96. La primera actividad que hicimos fue en el 97, un panel sobre la labor de Naciones Unidas en el Caribe. Y la hicimos en Barranquilla, Colombia, en el marco de una conferencia de estudios del Caribe. Precisamente la Asociación de Estudios del Caribe convocó esta reunión en Barranquilla, Colombia, y ahí fue nuestra primera actividad, un panel para dejar saber qué estaba pasando en Haití, por ejemplo, con las operaciones de paz de Naciones Unidas, qué estaba ocurriendo en la Comisión de Derechos de la Mujer en la región, también pues qué ocurría con el medio ambiente, ya que hay una oficina regional del Programa Nacional para el Medio Ambiente en Jamaica, y finalmente una mirada amplia al organismo de Naciones Unidas y los retos que enfrentaban en esa coyuntura histórica. O sea que hasta ahí te llego a nuestra primera actividad y pauso para que me hagas cualquier pregunta o continúo diciéndote algunos hitos en la historia de nuestra entidad. Adelante, Ricardo, adelante. Todo lo que nos estás compartiendo es sumamente importante y es necesario que la audiencia esté bien informada. Adelante, Ricardo. Pues gracias, Susana. Esto básicamente lo pongo como unos pininos, unos pasos iniciales, unos hitos en nuestra historia que era importante que ocurrieran, porque eventualmente todo como que se conecta, aunque siempre hay como una continuidad de cada acción, pues hay una reacción o hay algo que se empieza a forjar. Y te comento que luego de ese panel que hicimos inicialmente, yo tenía para ese entonces 27 años, como te mencioné, nací en el 70, o sea que en el 1997 hicimos esa actividad. 3 años más tarde, en el 2000, otro hito importante fue una colaboración estratégica que hicimos con la República Dominicana, particularmente con su expresidente Leonel Fernández. Leonel fundó una fundación que se llama FUNGLODE, la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y es importante destacar que Leonel es un fanático del modelo de Naciones Unidas. Él pasó por el modelo de Naciones Unidas en sus años universitarios, o sea que lo ayudó también a forjar su personalidad para convertirse eventualmente en un jefe de Estado. Y lo que nosotros los ayudamos es que ellos estaban arrancando por vez primera en la región norte de República Dominicana el programa Modelo de Naciones Unidas.
O sea que uno de sus colaboradores, un americano, que se casó con una dominicana, aprovecho para destacarlo, John Gay, pues John me hace el acercamiento out of the blue y me dice, mira Ricardo, vamos a empezar nuestra primera conferencia en República Dominicana, necesitamos ayuda, y particularmente la ayuda que necesitaban, y obviamente yo me vi en la misma posición que él en Puerto Rico, pues era quienes tuvieran experiencia en manejar, en presidir las diferentes mesas que corren estas conferencias de Naciones Unidas. O sea que, como expliqué inicialmente, los estudiantes se preparan y adquieren conocimientos y destrezas valiosísimas para su desarrollo profesional, no importa que no vayan a trabajar en Naciones Unidas. El modelo de Naciones Unidas, y vale la pena destacar esto, lo que hace es fortalecer destrezas para todos importantes, tales como uno tiene que pasar por el proceso de investigación. Tienes que investigar la Organización de Naciones Unidas, su estructura, pero también la plétora de organizaciones, organismos especializados que son parte de Naciones Unidas y el trabajo que hacen alrededor del mundo. O sea que esa investigación es importante, además del tema particular que vayas a discutir, que puede ir desde proliferación nuclear hasta derechos humanos, hasta la preservación del medio ambiente. O sea que otro paso importante, otra destreza, es redacción. Porque una vez que pasas por esa investigación, tienes que redactar un discurso, una ponencia, igual que los Estados miembros se reúnen en Naciones Unidas y presentan sus discursos en la Asamblea General, pues de igual uno tiene que pasar por ese proceso de redacción. Otra cosa importantísima que todos los seres humanos le tenemos terror, algunos le tenemos miedo, otros le tenemos terror, y es el hablar en público, oratoria. Sí. Oratoria es una destreza que ustedes mismas han tenido que manejar, estoy seguro, totalmente, para también ustedes correr este programa de Hispano Pop. Ustedes se tuvieron que bregar con la tecnología detrás de todo esto, y tuvieron que ustedes mismas soltarse y darse cuenta, oye, nosotros podemos, pero esto hay que practicarlo también, porque no es cuestión de simplemente te paras al frente de un micrófono. O sea que es bien importante esa parte de la destreza de oratoria. Y otra también bien importante es destrezas interpersonales. Una vez culminas los discursos, cómo te relacionas con otros seres humanos. Y es que hay veces que no nos damos cuenta que eso es una destreza súper importante, y a veces hemos crecido en nuestros pequeños cocoons, que puedan ser socioeconómicos o meramente de nuestros grupos de interés, que nada más estamos, yo no sé, con los gamers que les gustan los juegos, o con otros que quizás pues quieren estudiar derecho, y eso es en lo que se enfocan. Pero pienso que es bien importante las destrezas interpersonales para uno poderse comunicar con otros efectivamente, y uno poderse poner, que es algo que te fuerza a ser el modelo de Naciones Unidas. Como tienes que representar un país que no es el tuyo, te obliga a ponerte en los zapatos de alguien más. Tienes que ver el mundo desde una perspectiva, desde la perspectiva de otro. Y eso lo puedes hacer, imagínate, 193 veces, porque ese es el número de países miembros de Naciones Unidas. Quizás no tengas la oportunidad de ir a tantas conferencias, pero ese tipo de destrezas es lo que se fomenta en el programa. Entonces también tienes que aprender reglas de procedimiento parlamentarias que se utilizan también en Naciones Unidas. Estas reglas lo que hacen meramente, que Carmen se recordará cuando ella habló de Magali inicialmente. Magali es una maestra en una escuela en Puerto Rico, la escuela Fairview elemental, y Magali pasó con sus estudiantes. Nosotros, by the way, hago este hincapié que nosotros nos enfocamos particularmente en el modelo de Naciones Unidas en escuelas públicas y no privadas, porque queríamos darle la oportunidad a los más desventajados, aquellos que necesitan esa movilidad social, a que adquirieran estas destrezas. Y Magali hizo a sus estudiantes pasar por el proceso. O sea que Magali, yo le tengo un gran cariño, porque todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo. Nosotros ofreciéndole la plataforma para que sus estudiantes adquirieran esas destrezas, y yo al mismo tiempo aprendiendo todo el ambiente escolar, lo que es una comunidad escolar,
lo que se enfrentan los directores escolares, los maestros, muchos retos, particularmente burocráticos con el Departamento de Educación o el Ministerio de Educación, dependiendo en qué país te encuentres. Estoy seguro que es el mismo caso. O sea que, y finalmente, hay una destreza que te lleva, esas mismas destrezas interpersonales, a redactar una resolución, a ponerte de acuerdo en redactar una resolución, que es la manera que el organismo de Naciones Unidas se comunica. Desde 1945 hasta el día de hoy, todo lo que ha ocurrido en cada organismo y cada comisión de Naciones Unidas se ha documentado a través de una resolución que tú todavía puedes encontrar y la encuentras a una base de datos de Naciones Unidas para seguirle el hilo conductor a cada tópico en este gran organismo internacional. Mira, gracias Ricardo, yo tengo que decir que una de las experiencias que más me conmovió y más me movió, que Ricardo me dijo, mira, si quieres, cuando lo contacté, rápido me contestó y me dijo, ¿quieres venir a conocer el modelo en una actividad? ¿Cómo era eso? Y yo, pues sí, pues yo fui a las 9 de la mañana y me quedé todo el día. Ricardo se asombró de que yo me hubiera quedado todo el día allí, pero es que es impactante. Yo vi lo que Ricardo acaba de hablar. Yo vi niños allí hablando de todos los países, de la deuda de gobierno, de los problemas de países de África, de todo el mundo, de cosas que jamás ninguno de nosotros como adultos conocemos, y cómo se expresaban y como si estuvieran viendo a las Naciones Unidas allí con todos los países. Y fue tan impactante para mí que yo digo, entonces lo más impactante, además de eso, súmale que eran escuelas como dice Ricardo, de escuela pública, que son niños, ¿verdad? Los que están sin acceso a mucha información, quizás no tan buena la educación, y ver eso, para mí fue como que me devolvió la esperanza de que sí, aquí hay muchos niños que están convirtiéndose en buenos ciudadanos, aprendiendo cultura, aprendiendo política, aprendiendo todas estas cosas que habló Ricardo, y fue impactante para mí. Lo recuerdo como si fuera ayer, así que eso que se siga dando, y yo creo que lo deben hacer exacto en todos los países donde fuera, porque esa es la escuela, como dijo Ricardo, que debería estar en las escuelas, de desarrollar todas esas habilidades. Yo siempre he dicho, ¿por qué no dan en la escuela elemental, en la high school, en la universidad, todo este manejo de las habilidades blandas, ¿no? Y las capacidades de salud emocional, y ahí están, todo lo que tienen que aprender y hacer. Y eso es muy importante, y gracias por acordarme de esa anécdota, porque la recuerdo yo también, como si no sé si de ayer, que me acuerdo que te dije, wow, Carmen, estoy impresionado que te quedaste por la mañana y por la tarde, porque entonces tengan que pensar en la audiencia de que ella escuchó todos los discursos de todos los estudiantes que estuvieron allí, y eventualmente la transición de ver a los discursos a pasar a estas destrezas que les estaba mencionando, cómo se tienen que ir por grupos regionales a abordar el tema que están discutiendo. Importante para ya conectar con el tema que les estaba diciendo, con esa anécdota de Leonel Fernández en República Dominicana. Habiéndoles dado este contexto, pues les dejo saber que República Dominicana y Leonel comenzaron lo que se convirtió desde esa conferencia en la región norte, la primera, y Leonel estuvo con nosotros todo el fin de semana. No se piense que él llegó allí con su caravana y dio un discurso y se fue. Él estuvo todo el fin de semana con nosotros, que yo me quedé impresionado. También había un embajador de Naciones Unidas, Guy Olivier Segond, quien era el enviado especial de Naciones Unidas para la cumbre sobre la sociedad de la información, que lo que estaban discutiendo precisamente era el acceso a la información y cómo la diferencia entre el norte y el sur del hemisferio en ese tema tan importante de los TIC, TIC, tecnologías de la innovación y comunicación. O sea que ese embajador estuvo con nosotros todo el fin de semana también, y nuevamente a mí lo gratificante fue cómo de unos pasos iniciales se convierte entonces y se le dio paso a esta gran expansión del modelo de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe a través de Funglode. O sea que después me tocó a mí
y a veces que dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Y en mi caso, mientras yo pude ayudar y muy fácilmente ayudarlos a ellos en República Dominicana, para mí fue un reto en Puerto Rico el hacer lo propio, puesto que tengo que ser cándido y dejarles saber que en ese momento pues había un secretario de Educación, Carmen va a saber el nombre, al yo decir Víctor Fajardo, y fue un secretario que tuvo muchos problemas de corrupción dentro del Departamento de Educación. O sea que les tengo que decir que mi experiencia a los 30 años era llegar a ese Ministerio de Educación que ya me habían hablado de él como un monstruo burocrático, que déjenme dejarles saber una estadística de presupuesto. El Departamento de Educación con un presupuesto de Puerto Rico, con un presupuesto mayor a los 4 billones de dólares, tiene un presupuesto mayor que el presupuesto regular de la Organización de Naciones Unidas. En otras palabras, presupuesto que conlleva el pagar a las cerca de 40,000 personas que trabajan en Naciones Unidas, y vale la pena darles este marco adicional. Ustedes pensarán que 35 o 40,000 personas es mucho. Déjenme decirles, más personas trabajan para McDonald's y Disney World que lo que trabajan en Naciones Unidas. O sea que es una organización que está como la historia de David y Goliat. Es una organización pequeña tratando de hacer muchas cosas en contra de un sistema ya controlado no solamente por gobierno, sino por corporaciones y por el crimen organizado alrededor del mundo. O sea que les dejo saber esto para también ser cándido de que no todo es color de rosa, que mientras uno está haciendo cosas se va a encontrar con unos obstáculos que a veces son imposibles de sobrepasar o difíciles, pero en mi mente lo que estaba no era tratar de cambiar el sistema, sino cómo yo podía sabiamente tratar de manejarlo con el fin de poder impactar al mayor número de estudiantes, como dijiste, de escuelas públicas, sin recibir un torpedeo de ese monstruo que mencioné. O sea que se me hizo muy difícil porque yo llegaba allí con una gran ilusión y de repente lo que me encontraba en esas reuniones era wow, yo estoy experimentando lo que tantos me habían dicho previamente, la razón por la cual tantos también no tienen una simpatía de trabajar en el sector, porque le tienen miedo precisamente a eso, a la corrupción, a que, espérate, me voy a meter allí, voy a perder mi alma, me van a hacer acercamientos, y les tengo que decir, acercamientos que no eran honestos, básicamente, como por ejemplo, podían aprobar alguna propuesta si nosotros hacíamos algo más. O sea que ese quid pro quo, tengo que ser cándido, lo vi, lo viví, y ese es el tipo de cosas que uno no se da cuenta cuando uno está tratando de ejecutar, como les dije previamente, que era algo tan importante para mí. Así es. Sí, yo creo que eso, nosotros tenemos la misma edad y cuando yo estudié, por lo menos me acuerdo que las Naciones Unidas, esto era como que de los colegios y todo, ¿verdad? Entonces cuando yo veo todo lo contrario, todo lo opuesto, que está en todas estas escuelas, fue como que wow, pero y cuando veo a Ricardo aquí es el responsable de que se haya salido a donde tenía que ir, que es a todo el mundo, pues eso es como que ya mi admiración ahí para el resto de la vida. Haber visto eso. Pues muchas gracias una vez más por tu amable nota. Déjame decirte que eso es algo también que para nosotros era bien importante. Y les voy a hacer una cómica que yo les mencioné esa conferencia en el Cairo, en Egipto. Se me pasó decir, pero que es importante porque también tuvo repercusiones en todo esto. Es que yo cuando comencé a participar con el modelo de Naciones Unidas, el sistema y la simulación está hecha para que escuelas o universidades ganen premios de reconocimiento como parte de su ejecutoria. O sea que yo pasé por ese sistema en el cual ya para mi último año, aunque eso para mí no era tan importante, yo siempre tenía muy claro que los conocimientos y destrezas que hablamos ahorita era para mí lo que yo me daba cuenta que estaba cambiando mi vida.
no solamente en aquel día que les dije que iba a trabajar en Naciones Unidas por el resto de mi vida, sino por los conocimientos y destrezas que iba adquiriendo a través del programa. No obstante, puesto que era mi último año y ya tenía vasta experiencia en el modelo, pues recuerdo haber pensado, bueno, ya que es mi último año en esta conferencia de Egipto, voy a ir y voy a hacer una ejecutoria para ganar también un premio para la universidad. Decía, bueno, puedo hacer las dos cosas. Les tengo que contar el super pasme que me di, porque la conferencia no daban premio en esa conferencia en particular. O sea que se pueden imaginar que yo al final, olvídate, yo pensaba, tú escuchabas a los mismos delegados hablando de Ricardo, el delegado de Tunisia, el pasme increíble que me di, pero fue tan y tan provechoso, porque al mismo tiempo dije, mira, tú siempre has sabido que eso no es tu norte. Lo que debes estar agradecido es tener la oportunidad que tu universidad te lleve a Egipto por una semana con todos los gastos pagos para ir a una simulación como esta. Y eso me hizo reflexionar al punto que la filosofía nuestra la adaptamos a la filosofía del sistema Montessori, los cuales corren su propia conferencia modelo de Naciones Unidas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pero no le dan premio a nadie. La simulación es para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y destrezas. Y otra cosa que me puso en la mente es lo que Carmen estaba diciendo ahorita. Este programa Modelo Naciones Unidas en todas partes del mundo está en las mejores universidades. Les estoy diciendo Harvard, Yale, Georgetown, Cornell, todos los Ivy Leagues y todas otras universidades prestigiosas y colegios. Pero Puerto Rico no era la excepción. Habían 20 colegios privados. O sea que mi enfoque desde que llegamos a Puerto Rico es, no, esto va para las escuelas públicas, esto va para los más necesitados, ellos son los que más lo necesitan. O sea que ahí empezamos una filosofía distinta a cualquier otra liga de modelo de Naciones Unidas actual en Puerto Rico. O sea que es siempre tratando de enfocarnos en las escuelas públicas y participando y colaborando con proyectos como Aspira de Puerto Rico, las cuales están alineados a proyectos de movilidad social que compró el presidente Kennedy en Estados Unidos. Y son programas, esos particulares se llaman Upward Bound y Talent Search, los cuales buscan eso, una nueva generación de estudiantes que tengan no solamente acceso a secundaria, sino a estudios postsecundarios, que vayan a universidad. O sea que ese fue nuestro enfoque y sin duda muy gratificante el proceso. O sea que siempre tuviste ese enfoque social. Definitivamente. Ahora que se habla de organizaciones de B Corporations y de Social Entity, empresarismo de impacto social, te puedo decir que nosotros cuando comenzamos esto, sin conocer esa terminología, ya estábamos en esa dirección. Era cómo crear una organización sin fines de lucro, una organización no gubernamental, la cual estuviera enfocado en tener un impacto social con donativos que no venían del gobierno tampoco. Nosotros no queríamos recibir fondos del gobierno, nos enfocamos entonces en el sector privado y así todavía lo hacemos. O sea que habremos tenido menor impacto quizás que si nos envolvíamos con propuestas del Departamento de Educación, pero les tengo que decir que duermo mucho mejor por no hacerlo y nuestra vida y nuestro impacto está más enfocado al no tener estas otras ramificaciones que a veces que pueden tener repercusiones inesperadas. Así es. Por ser diplomática. Sí, estás con mute, Carmen. Maravilloso, Ricardo. Mira, yo quiero mostrar, porque ya mismo vamos a lo de los objetivos, pero quiero mostrar aquí la página que es de la que maneja, ¿verdad, Ricardo? Para que sepan, y también ahí están todos los proyectos documentados. También está, o sea, aquí, ¿verdad? Como modelo está en español e inglés, todas las actividades y videos de esos también que entiendo que están ahí. De parte de lo que Ricardo ha hablado con esas escuelas, hay videos
hay material, me acuerdo de, ¿verdad? Los niños y las actividades y todos esos planes que hay, que Ricardo ha mencionado, están en la página. Así que en usaupr.org, pues está un montón de material, ¿verdad? Y que también pueden como tenerlo de referencia y también pues entrar en otros lugares. No sé si quieras mencionar algo de la página, Ricardo. También Pues mira, hay ese unos mismo enlaces. tour, sí, ese mismo tour que acabas de dar, y la parte inicial de español, pues ahí encontramos que Carmen ahora les pasó por encima. Son 2 videos. Uno de ellos es de 5 minutos del modelo de Naciones Unidas. Destaca mucho la historia de don Pablo Casals, que es un gran catalán de madre puertorriqueña, un famoso chelista, que quizás alguno de la audiencia ha escuchado sobre él. Ahí en ese, perdón, Ricardo, en ese video, Carmen, modelo, bájala más. ¿Acá? A ver, Ricardo, el video. ¿Esta página? Sí, aquí. Ahí, ese modelo mismo ONU. Que dice modelo de la ONU 2020 es el video que te estaba mencionando. Ese video no solamente destaca el modelo de Naciones Unidas, sino que comienza dando una narrativa de Pablo Casals en Naciones Unidas. O sea que don Pablo es una persona que él compuso el himno a las Naciones Unidas. Es una persona que durante la dictadura de Francisco Franco en España se mantuvo firme ante la comunidad internacional, negándose a ser presentado en cualquier Estado miembro que reconociera la dictadura de Franco en España. Eso es lo que lo lleva al exilio, no solamente en Prades, Francia, sino eventualmente a Puerto Rico, la cual convierte en su casa, y hizo unas aportaciones muy concretas, incluyendo el Conservatorio de Música de Puerto Rico, además del Festival Casals, el cual actualmente en este momento se está presentando en Puerto Rico y ha sido el escenario de una plétora de músicos alrededor del mundo, viniendo a destacar el legado de don Pablo, que verdaderamente pues es uno amplio y lo llevó a ser, a recibir, a ser acreedor de la Medalla de Paz de las Naciones Unidas, que es el más alto galardón que se le otorga a un ciudadano fuera del sistema de Naciones Unidas. O sea que ese hombre, ese ser humano, te tengo que decir que es uno de mis ídolos, y todavía continuamos colaborando muy de cerca con doña Marta, su viuda, doña Marta Casals, y también con la Fundación Casals aquí en Puerto Rico. Al punto que, aprovecho para destacarte una anécdota rápido, en el 2012, el Festival Casals, a nuestra petición, comenzó con el himno a las Naciones Unidas, seguido por la 9ª Sinfonía de Beethoven, Oda a la Alegría, la cual es la pieza musical más asociada con la paz del mundo. O sea que una historia bien interesante, y lo más interesante es que ya ustedes se pueden imaginar que llevamos 40 estudiantes de escuelas públicas en Llorén Torres y en Barrio Obrero que fueron con nosotros por primera vez, estuvieron expuestos a un concierto de música clásica y a ser recibidos por doña Marta, que era pues la homenajeada de ese concierto. O sea que ahí te di una vertiente sobre ese particular. Qué bien. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo tienes con la representatividad, Ricardo, de Yuna en Puerto Rico? ¿Cuánto tiempo llevan en actividades? Bueno, cumplimos recientemente 25 años. Eso que Carmen está mostrando, pues es la sección de Pablo Casals. Pero en la primera página, arriba de los videos, pues destaca que a través de esos 25 años llevamos a cabo más de 70 conferencias para 10,000 estudiantes y 1,300 maestros. Ese fue el saldo inicial del modelo de Naciones Unidas. Y ahora nos encontramos en una coyuntura histórica muy interesante, ya que hemos aprendido tanto por los errores que hemos hecho en el pasado o aquellas cosas que han sido acertadas y otras no. Por eso siempre decía que
que uno va aprendiendo a través de la marcha en el camino, pues hemos aglomerado tantas personas en Puerto Rico, particularmente en el marco de desarrollo sostenible, que hemos diseñado y está en el proceso de unos programas educativos, tomando, como les dije, los tropiezos que tuvimos iniciales con el modelo de Naciones Unidas para expandirlo significativamente, utilizando pues tecnología, cursos online y afiliándonos a organizaciones de Naciones Unidas, tales como la Red de Soluciones de Naciones Unidas, quienes fueron la entidad que comenzaron los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que ahí les hago un pie forzado para hacer la transición de nuestros cimientos y nuestros hitos iniciales en menos 25 años y dónde nos encontramos y hacia dónde vamos de cara al futuro. Excelente. Actualmente, ¿cuál es la próxima actividad, si tienes alguna en calendario ahora para lo que queda del año? Bueno, pues son muchas, particularmente en la imagen, en la página de español en UNA USA Puerto Rico. Sería bueno mostrarla un segundo, Carmen. Esa misma, esa imagen que está ahí, ese Puerto Rico. No, la de abajo. Esa. Sí, esa imagen nada más, si la dejas en pantalla, me ayuda a poderles hablar de esta segunda parte, y es cómo nosotros hemos construido una visión para Puerto Rico con unos proyectos emblemáticos en diferentes segmentos para adelantar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local e internacional. Y voy a manera simple y sencilla, les hago un recuento por encimita con la imagen y les dejo saber, me pueden preguntar sobre iniciativas particulares, pero trabajamos muy de cerca con el gobierno de Puerto Rico